con duda de las cosas que hemos estado trabajando y que corresponde ahora a una evaluación. Todos ustedes ya estaban incorporados en grupos de trabajo, por lo tanto son con los que van a trabajar, ¿cierto?, para esta primera evaluación. Bien, entonces antes de proyectarla e iniciar la grabación, me gustaría que alguien me pudiese comentar de qué se trata este documento que tenían que revisar para hoy día. ¿Me escucha, profe? Sí, Catherine. Soy la Javiera, la que te Perdón. iba a hablar. Es que vi ahí encendida a Catherine. Ya, Javiera, cuénteme. Ya, la guía nos comienza hablando de qué es la planificación, que nos dice que en simples palabras es como trazar un plan. Entonces, también nos dice que esto se asocia con lo que sería el currículum y el trabajo que hacen los docentes en el aula. También nos dice que en qué momento se puede planificar y también los tipos de planificación que hay. Por ejemplo, hay anuales, otras que se hacen por unidad y otras que se hacen clase a clase. Y eso, y al final hace un resumen también de lo que quiere lograr cada uno de estos tipos de planificación y lo que debe incluir. Y unas orientaciones del Mineduc, creo que igual sale para planificar. Sí, que ahí hay información bien importante que la vamos a revisar también de ahí. Muy bien, Javiera, muchas gracias. Recording in progress. Bien, parto entonces la grabación, retomando, saludándolos a todos, a todas, esperando que estén muy bien. Y bueno, como iniciamos entonces la clase, allí con una revisión, ¿cierto?, del documento que ustedes tenían que hacer y que la compañera Javiera lo hizo un resumen muy bien en términos generales de lo que este documento contiene. Vamos a revisar el documento y luego en el siguiente bloque les voy a proyectar la evaluación, que es una prueba de desarrollo, y ahí para resolver algunas dudas generales que se puedan producir. Bien, yo espero que tengan su documento a mano, porque yo lo que voy a proyectar es un PPT con algunas palabras, frases claves, que por supuesto están relacionados con lo que, de lo que se trata el documento y lo que ustedes tenían que revisar para hoy. Están revisando ahí el PPT, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Sí. Bien, entonces recordar ahí cada uno con su documento a mano, por favor. Bien, entonces como les indicaba, el documento es, su título es ¿qué es la planificación curricular? ¿Cuáles son los tiempos según tiempo invertido? Acá yo les puse como ejemplo una planificación, pero recordarles también que la planificación no es algo estático ni algo universal. Ustedes cuando trabajen se van a encontrar con diferentes propuestas de planificación y esto tiene que ver con cómo en ese colegio en que ustedes se incorporen trabajan las planificaciones y les son solicitadas a los profesores. Ya con esta proyección que yo hago aquí de este ejemplo, básicamente les quiero indicar que independiente de su estructura, si está hecho en columnas y filas, solo filas, etcétera, la importancia de la planificación es que tenga que contener ciertos elementos curriculares que son básicos. Aquí, por ejemplo, aparecen los objetivos de aprendizaje, las habilidades, las actitudes, los conocimientos previos que debe tener el estudiante para alcanzar ese objetivo, la secuencia didáctica propiamente tal, la actividad que va a hacer el profesor como inicio, como desarrollo, como cierre, los recursos. Si se fijan entonces, aquí lo importante es que tenga los elementos curriculares básicos. Yo les comentaba que a veces los estudiantes se quejan y dicen, en la universidad nos enseñan un tipo de planificación, pero yo llegué al colegio y tienen otro. Claro, van a encontrarse con muchas propuestas, pero los elementos son los que no van a variar en términos generales. Bien, partimos entonces, el concepto de planificación, por ahí Javiera nos adelantó algo, entonces quisiera que alguien, la idea es que por favor puedan ir participando espontáneamente, que no los tenga que yo ir nombrando,
que puedan partir leyendo los dos primeros párrafos, por favor, alguno de ustedes. Yo le ayudo, profe. Ya, gracias. Ahora sí es Catherine. Ya, el primer y segundo párrafo. Sí, por favor. Ya. Planificar implica trazar un plan de algo que se realizará. En este caso, se trata de trazar un plan sobre qué se enseñará y cómo se enseñará, a partir de los conocimientos que poseen los estudiantes para lograr los objetivos propuestos. De este modo, la planificación educativa es un proceso mediante el cual el o la docente, guiado por los aprendizajes que se propone alcanzar con sus estudiantes, organiza los diversos contenidos de manera tal que puedan ser enseñados de la forma más eficaz posible, según los criterios del currículum vigente y considerando las condiciones de aprendizaje de los alumnos y alumnas. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa tomar decisiones. Estas decisiones pueden tener el carácter de provisorias o definitivas, las cuales afectan directamente el logro de los objetivos educativos que la escuela se plantea alcanzar con los alumnos y alumnas. Bien, muchas gracias. Entonces, si se fijan, cuando la compañera habla del concepto de planificación, y como también lo había dicho primero Javiera, en términos generales, cuando hablamos del concepto de planificación en educación, esto implica trazar un plan sobre algo, ¿cierto?, que se enseñará. Ahora, cuando se planifica, ¿qué es lo que se busca? Que haya una organización de los objetivos que deben ser enseñados. En la manera en que están mejor organizados, van a trabajarse de manera muy... Tiene que ver con que el trabajo que realiza el docente en términos de la organización de los objetivos tiene que ver también según los criterios del currículum vigente, ¿ya? Y considerando las condiciones de aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué esto es relevante? Porque finalmente es el currículum el que los va guiando a ustedes para exponer, ¿cierto? Determinar qué es lo que sus estudiantes en un momento dado deben aprender. Y por otra parte, considerar, importante dice, las condiciones de aprendizaje de los alumnos. Esto implica que siempre como docente vamos a tener que hacer una evaluación diagnóstica, una evaluación previa, que nos permitan conocer cuáles son los conocimientos previos con los que estamos recibiendo a los estudiantes en ese año, ¿cierto?, en que nos toca trabajar con determinado curso. Otro de los aspectos relevantes que abordó la compañera tenía que ver con la importancia de la planificación en términos de tomar decisiones. Uno planifica y cuando uno finalmente hace una reflexión de esas planificaciones, me va a llevar a tomar decisiones, sean provisorias o definitivas. Si yo, docente, me estoy dando cuenta que a lo mejor las actividades que estoy haciendo con mis estudiantes no está generando un aprendizaje significativo, no está llamando la atención de mis estudiantes, debo ir haciendo ajustes que permitan ir cumpliendo finalmente lo que requiero, que es que ellos, en definitiva, aprendan. Ahora, por otra parte, el llevar a cabo una planificación me va a permitir como docente decidir ciertas acciones de una determinada forma. Vale decir que al planificar implica previamente que usted va a pensar en qué recursos va a utilizar, en cuánto tiempo tiene destinado o va a destinar para desarrollar dichos aprendizajes. Cuando ustedes trabajen, lo primero que tienen que conocer es saber, por ejemplo, en sus colegios con qué recursos cuentan. Hay muchos recursos disponibles en los colegios, algunos que llegan directos para trabajar en el área de ciencias y otros que a lo mejor llegan por otras asignaturas, pero que ustedes igualmente les podrían dar un uso adecuado para su asignatura. ¿Ya? Entonces, importante aquí el tema de cómo la planificación me va a permitir determinar o disponer de los recursos también con los que debo trabajar. Por ejemplo, si yo, profesora Cindy, no hubiese planificado esta clase que estoy trabajando con ustedes,
no podría estar presentando este PPT o el otro día la ruleta interactiva, porque eso se supone que se requirió para ello un trabajo previo, que es lo que todo docente debe realizar. Y por último, bueno, esto lo voy a leer de acá primero, dice es importante que los docentes, el documento estoy leyendo, que los docentes trabajen en equipo y puedan realizar una reflexión acerca del tipo de decisiones y sus implicancias concretas en relación con la planificación que desarrollarán. Al trabajar en equipo, la planificación da seguridad, ya que se realizará de manera colaborativa, aumenta los niveles de confianza. Por esta razón, se sugiere que los docentes se agrupen por curso o por nivel para elaborar la planificación. Acá se supone que es responsabilidad de cada uno de ustedes, pero en los colegios la idea es hacer un trabajo colaborativo entre los docentes del área. A ustedes les va a tocar trabajar con sus colegas de paralelo, a lo mejor van a haber 2 profesores de ciencia y siempre se espera que se puedan articular para intercambiar sus experiencias, cuáles son las estrategias que mejor están funcionando, y muchas veces incluso se tienen que articular con otros colegas de otras asignaturas cuando el colegio promueve ciertas actividades en que implica el trabajo colaborativo de todos, cuando hacen muestras artísticas, semanas, por ejemplo, en septiembre. Entonces, transversalmente se abordan varios objetivos de diferentes asignaturas. Bien, veamos entonces ahora cuál es la relación de la planificación con los programas pedagógicos. Recordemos que los programas ya lo vimos en algunas sesiones anteriores, donde revisamos incluso un programa a modo de ejemplo, donde se establece que los programas pedagógicos son una herramienta curricular y ahora nos vamos a dar cuenta por qué nos ayuda mucho cuando tengamos que planificar. Si alguien, por favor, sigue con la lectura de la primera página, la última parte, donde dice recordar que los programas pedagógicos... ¿Quién sigue? Ya. Ya, ¿Bastián? Ya, Bastián. Parta. La última, desde la última línea de la primera página. Recordar que los programas... Bien, gracias, Bastián. Si lo recuerdan, respecto a lo que Bastián leyó, tiene que ver con lo que revisamos en semanas anteriores respecto a los programas pedagógicos. Programas pedagógicos o programas de estudio son lo mismo. Son aquellos que detallan mucho más el trabajo a realizar en cada curso. Por lo tanto, los programas vienen por curso. Quinto básico, sexto básico, séptimo básico, así en adelante, en el caso de ciencias. Entonces, como comentaba el compañero, aquí el documento nos habla de que los programas pedagógicos nos ayudan mucho en nuestras planificaciones, porque si ustedes revisan un programa pedagógico, se van a encontrar con las orientaciones para abordar el proceso educativo. En el caso de ciencias, en la primera parte, habla de la importancia que tienen las ciencias en el desarrollo, ¿cierto?, de los estudiantes, las habilidades que se deben trabajar, las maneras en cómo debemos favorecer ciertos aprendizajes con los estudiantes. Los programas también van a determinar los aprendizajes que se esperan lograr con sus estudiantes. Vienen mucho más claros ya que vienen determinados por semestre y por unidades lo que deben ir trabajando el profesor.
Se establecen además actividades genéricas y orientan sobre cómo abordar el proceso de evaluación. Esto ya lo habíamos visto también cuando yo les proyecté un programa. Veíamos que vienen ejemplos de actividades y ejemplos de instrumentos de evaluación. Esto le da las ideas a los profesores para que a partir de ello puedan construir, decidir nuevas formas de trabajar con los estudiantes. Ya ese es el vínculo entonces de la planificación con los programas pedagógicos. Por lo tanto, y como dice acá en negrito, si seguimos con el documento, para que la planificación se constituya en un proceso de toma de las mejores decisiones posibles que garanticen el aprendizaje de los niños y niñas, es imprescindible disponer de un buen diagnóstico, conocer las características, necesidades e intereses de los estudiantes. Lo destaqué con negrito porque esto es relevante en su proceso como docentes. Ustedes no va a ser lo mismo si trabajan, ¿cierto?, en ciencias en un quinto básico o en un primero medio. No va a ser lo mismo si se van a ir a trabajar a un sector rural o a uno urbano. No va a ser lo mismo si les dicen que van a trabajar con 15 alumnos o que van a trabajar con 35. Entonces, a eso se refiere con hacer este buen diagnóstico, conocer las características, las necesidades de los estudiantes, porque eso también permite, ese conocimiento permite que yo docente sea capaz de generar actividades que puedan ser más significativas, por ejemplo, enterarme de qué música escuchan, qué programas de televisión ven, a qué juegan por internet. Entonces podría utilizar todo eso como medio para utilizarlo en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta ahí, ¿dudas, consultas? Yo no tengo. No. Ya, Una consulta, profesora. cuénteme. En el caso de yo al momento de llegar a un establecimiento por primera vez, ¿usted cree que sería mejor preguntarles a los alumnos cómo serían estas características o necesidades que ellos tienen, o sería más factible hacerlo mediante los profesores que estuvieron antes? Yo creo que son las dos alternativas totalmente válidas. Cuando tú le preguntas a un profesor que estuvo antes o al profesor jefe, porque los de profesores de ciencia a ustedes les va a tocar alguna jefatura, pero no siempre va a coincidir con todos los cursos a los que le van a hacer clases. Siempre al comienzo del año se hace una evaluación diagnóstica de los estudiantes en términos de fichas donde se reconoce la información con quienes viven, las condiciones de ellos, y conocer a través de los profesores también es importante. Ahora, usted mismo podría generar, por ejemplo, algunas encuestas generales con sus estudiantes, de preguntar desde qué música escuchan, qué programas les gusta ver, y con todo eso usted se va haciendo una idea de recepcionar estas características, esta información de sus estudiantes. Así es que, por lo tanto, las dos formas son válidas. Como le digo, la que más se utiliza, porque es casi obligación realizarlo a comienzo de cada año, estas evaluaciones de diagnóstico. Incluso en muchos colegios, los programas de integración que están en los que participan los educadores diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, muchas veces ellos son los que están a cargo de hacer estas evaluaciones para recoger, por ejemplo, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, y toda esa información luego se le hace la bajada a los docentes, ¿ya? Bien, seguimos entonces. ¿Para qué planificar? Esta también había sido una pregunta de la ruleta interactiva de la semana pasada. Y hay dos grandes focos importantes del por qué planificamos. Por un lado, para anticiparse al quehacer diario, y por otro lado, para evaluar el logro de los aprendizajes durante el proceso. Cuando hablamos de la importancia que tiene planificar para anticiparse al quehacer diario, esto tiene que ver porque permite prever los medios y recursos necesarios y pertinentes, lo que les hablaba recién. Si usted tiene la semana siguiente una actividad donde va a realizar, tiene claro el objetivo de aprendizaje,
junto con tenerlo claro, debe tener claro qué medios o qué recursos usted va a requerir para llevar a cabo ese aprendizaje. Muchas veces incluso en los colegios se cuenta con software educativo, con programas que el mismo ministerio envía para facilitar y apoyar la labor del docente. ¿Por qué otro punto es importante planificar desde la anticipación? Porque eso nos permite realizar ajustes necesarios o proyectar posibles soluciones a la programación. El hecho de que yo planifique, me voy a ir dando cuenta si en adelante tengo que hacer algunos ajustes, requiero buscar nuevas metodologías, de acuerdo a cómo me ha ido funcionando lo que estoy realizando. Y por otra parte, cuando la otra finalidad de la planificación que tiene que ver con evaluar el logro de los aprendizajes durante el proceso. ¿Por qué es importante? Porque a través de la planificación me permite ir monitoreando de manera regular los resultados obtenidos de los estudiantes, y eso mismo es lo que me lleva a tomar decisiones posteriores, si es que tengo que cambiar algo o seguir como estoy funcionando. Y por tanto proponer actividades remediales y oportunas ante las necesidades que yo pueda visualizar en mis estudiantes. Ya ahí tenemos entonces la importancia de la planificación. Bien, les voy a pedir a otra persona entonces ahora que pueda continuar con la lectura. Vamos en la segunda plana. Hay una pregunta que dice, ¿quiénes planifican y en qué momento? Si alguien por favor puede hacer lectura. Alexis parece que recién igual iba a leer. No, era yo. Camilo, ya Camilo. Yo le mando. ¿Quiénes planifican y en qué momento? En el caso de las planificaciones de aula, los docentes, como los primeros responsables de realizar la tarea educativa, en trabajo conjunto con los profesores de cursos paralelos y si los hubiera, y también con los profesores de ciclo correspondiente, están llamados a organizar consensuada e intencionalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta tarea será compartida, apoyada y supervisada por la unidad técnico-pedagógica. Pero cuando no existen estas instancias, en la escuela es deber único y exclusivo del docente realizar una adecuada planificación debido a que su responsabilidad es por sobre todo lograr que los niños y niñas tengan y adquieran aprendizajes significativos que promuevan el conocimiento, actitudes, habilidades y competencias de diverso orden y complejidad. Muy bien, gracias. Camilo era, ¿cierto? Sí. Ya. A ver, aquí. Ya, ok, Miguel, su información. Bien, seguimos entonces. Aquí, bueno, de acuerdo a lo que leía el compañero, y esto es como la primera responsabilidad, ¿cierto?, de quienes tienen que planificar. Por supuesto que son los docentes de cada una de las asignaturas que tienen que ir desarrollando en sus aulas. ¿Qué es lo que se promueve hoy día en los colegios y qué es lo que leyó el compañero? Que la idea, ¿cierto?, el primer responsable es el docente y que ojalá lleve un trabajo en conjunto con los de profesores de cursos paralelos si los hubiese, ¿cierto?, de ciclo. Hoy día se tiende mucho a eso para de alguna manera ir articulando el trabajo, y si a usted, por ejemplo, hay dos profesores de ciencia y uno atiende todos los cursos A y el otro todos los cursos B, la idea es que en los cursos puedan ir desarrollando actividades similares y que puedan ir avanzando en los tiempos estipulados, que puedan ir intercambiando experiencias para ir mejorando sus propias prácticas pedagógicas. Ya hoy día no es la cosa como antiguamente, que cada uno encerrado hacía sus cosas, sino que hoy día es importante el trabajo colaborativo. Además, ustedes van a tener un jefe técnico que también se nombra acá, que es una persona a nivel de colegio que va acompañando el trabajo técnico de los docentes. No es que le vaya a estar cuestionando las planificaciones que ustedes hacen,
pero sí en términos generales va orientando de acuerdo a las mismas propuestas del colegio. Por ejemplo, si el colegio promueve el trabajo cooperativo entre los estudiantes, que se favorezca mucho el trabajo manipulado, la idea es que ustedes puedan incorporar ese tipo de situaciones en sus clases, ¿ya? Esa es la idea de la participación del jefe técnico también. Pero dice, si por algún motivo no hubiesen estas instancias, por supuesto, la única responsabilidad recae en ustedes, que son los llamados a generar aprendizaje significativo y que promuevan lo que hoy día los objetivos plantean, el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades en sus estudiantes. Bien, y la otra pregunta que dice acá al lado derecho, ¿qué tipo de planificaciones según tiempo invertido se proponen? Esta propuesta es la que hace el Ministerio de Educación y busca que se haga una bajada en 3 niveles, anual, por unidad didáctica y de clase a clase. No es que obligue a hacerlo de esta manera, sino que son orientaciones. Ustedes cuando trabajen en sus respectivos colegios se van a encontrar con realidades distintas. En algunos se les va a pedir por unidad didáctica, en algunos mensualmente el jefe técnico les va a ir pidiendo que vayan entregando el trabajo del mes siguiente. Ya, así que esto se torna un poco relativo también. Bien, ¿quién quiere leer las características según el tiempo invertido? Profe, pregunta cortita, ¿esta presentación está subida o no? No, porque lo que está subido es el documento y este es mi PPT como de apoyo para mí docente. Ya. Vale. Pero es lo mismo que, bueno, de hecho está más resumido, son palabras claves solamente del documento, que es el que está subido ya a plataforma. Ya. ¿Quién dijo yo? ¿Quién iba a partir? Ya, profe, yo. Ya, vale. ¿Lo de planificación anual? Sí. Ya. Se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se espera lograr durante todo un año de clases. Como es un periodo extenso de tiempo, se compone de varias unidades didácticas que idealmente deberían presentar cierta coherencia entre sí. Permite señalar un norte, ordenar los elementos que la contempla, dar sentido al proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo claro esto, se podrá determinar de mejor manera lo que el docente tendrá que enseñar y lo que los estudiantes deberán aprender. Permite administrar el tiempo de la mejor manera posible, de modo que los niños y niñas logren todos los aprendizajes esperados. En este sentido, es preciso que el uso del tiempo esté pensado razonable y eficientemente. Bien, gracias Valeria. De ahí va a seguir con las otras dos, con unidad didáctica y clase a clase. Yo voy haciendo alguna intervención chiquita entre medio. Por ejemplo, comentarles que en el caso de la planificación anual, y tal como lo compartió Valeria, es un tipo de planificación muy genérica que abarca la propuesta que usted haría durante el año para un determinado curso. Por lo tanto, no tiene que especificar clase a clase, qué va a hacer en el inicio, en el desarrollo, sino que se le pide, bueno, qué va a trabajar el primer semestre, dentro de la unidad 1, dentro de la unidad 2, luego el segundo semestre. Este tipo de planificación igual se considera, bueno, la palabra lo dice, el hecho de que sea anual es bien amplia, entonces no siempre los colegios lo utilizan porque ustedes ya sabrán que de un año a otro las cosas pueden cambiar muchísimo. Hay algunos colegios en que los profesores antes de irse de vacaciones para el próximo año lectivo les pedían dejar armada su planificación. Y resulta que cuando llegaban al año siguiente, en febrero fue el terremoto, en marzo pasó tal cosa, imagínense ahora el año 2020 nos recibió marzo con la pandemia, entonces los colegios por lo general no proyectan tanto el uso de la planificación anual, aun cuando es una posible alternativa para tener una estructura genérica de lo que voy a abordar en un año lectivo. Valeria, siga ahora por la planificación de unidad didáctica. Permite diseñar con precisión
una forma de abordar los objetivos de aprendizaje de una unidad. Es más breve que la planificación anual, permite seleccionar las actividades de cara a los aprendizajes esperados, considerando en qué momento del año me encuentro, quiénes son mis alumnos y alumnas, cómo han ido avanzando, cuáles aspectos son los aspectos se presentan más dificultades, cuáles son las actividades más desafiantes para ellos. Bien, gracias Valeria. Entonces, si se fijan, cuando se habla de la unidad didáctica, esa es mucho más específica en términos de ir programando a partir de las unidades. Entonces, como las unidades por lo general duran 2 meses, en una unidad, en cada semestre se abordan 2 unidades. Casi todas las asignaturas vienen de esa manera. El jefe técnico, por ejemplo, en marzo le dice ya, entrégueme la unidad 1 de ciencias, y con eso usted está entregando el trabajo marzo-abril, por ejemplo. Es mucho más específico, por lo tanto, aquí ya tienen que ir declarando, ¿cierto?, en términos generales, los recursos, las estrategias con las que van a abordar dichos aprendizajes. Y la última, que es la de clase a clase, Valeria. Es más específica que la unidad didáctica y corresponde al trabajo personal del docente para preparar de forma detallada cada una de las clases. No es recomendable que se pida a los profesores y profesoras entregar este diseño, puesto que es posible que deban modificarlo en diversas ocasiones según los resultados que vayan obteniendo en la práctica, a partir de decisiones pedagógicas que beneficien el logro de mejores aprendizajes en los estudiantes. Exigir la entrega de este tipo de planificación a los docentes, si se le asume de forma rígida y estática, puede resultar perjudicial, pues la supervisión del cumplimiento de lo diseñado clase a clase puede finalmente jugar en contra del logro de las expectativas. A pesar de lo anterior, la planificación clase a clase resulta sumamente útil para el docente, pues permite organizar la secuencia de aprendizaje dentro de una sesión, señalando las distintas etapas de trabajo, desde que comienza la hora hasta que termina. De lo contrario, el manejo del tiempo puede convertirse en un problema para la dinámica diaria del aula. Bien, gracias Valeria. Entonces, si se fijan, el de clase a clase hoy día no es exigible en términos del colegio. No, yo me parece que les había comentado anteriormente que en algún momento el Colegio de Profesores presentó reclamos formales pensando y haciendo ver la situación de los docentes que lo consideraron como un agobio laboral. El pedir que ustedes, pensando ustedes como docentes, realicen una planificación clase a clase porque era demasiado trabajo, demasiada inversión de tiempo, considerando las horas que tienen que realizar, los cursos con los que tienen que trabajar. Entonces, y por eso aquí dice, no es recomendable porque además es algo que se puede ir modificando. Ustedes pueden tener una propuesta y ese día se les alargó la clase, los estudiantes requirieron más apoyo para lograr el aprendizaje, por lo tanto tuvo que avanzar en otra clase con el mismo objetivo. Por eso hoy día no se considera que no es tan recomendable, pero sí recomendable para ustedes, me refiero a ustedes personalmente, para Valeria, Javiera, para Jenny, para que tengan un orden y una estructura de su clase y de saber qué hacer. Por ejemplo, a mí como docente, claro, me piden una estructura general, una programación, pero yo, Cindy Aracena, para tener claridad lo que debo trabajar con mis estudiantes, tengo que hacerme un punteo, tener mi cuaderno personal de trabajo. Recording stopped. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Es necesaria? ¿Es importante planificar clase a clase por unidad? Opiniones. Yo, profe, yo creo que sería bueno, o sea, obviamente todos estamos de acuerdo que es importante la planificación, pero a mi punto de vista yo prefiero la planificación de una unidad que una planificación clase a clase, porque
igual muchas veces, por lo menos a mí en el colegio nos pasó que los profes tenían como pensado hacer algo en una clase y a veces se extendían o les faltaba tiempo, o siempre quedaba como la colita, por decirlo así, para la próxima clase. Y al final nunca se cumplían como con los tiempos que ellos mismos colocaban. Entonces es preferible como planificar la unidad y así poder como llevar esta, o quizás colocarte como un plazo, no sé, ejemplo, esta unidad este mes. Pero no así por Claro. clase, porque si no uno igual se tiende como a desordenar. Ya, gracias Valentina. Efectivamente, lo de la unidad también es que a ti se te van a dar los tiempos, porque los programas dicen tiene que durar 6 semanas esta unidad o viene por horas. Y efectivamente en una clase puede variar mucho lo que el profesor tiene presupuestado. Por eso es que lo que les comentaba, que no hay una obligatoriedad hoy día, y además por todo este planteamiento que hizo el Colegio de Profesores de considerarlo como agobio laboral, pero sí es importante para ustedes en unos inicios, y de hecho yo en la evaluación 2 de la asignatura, les voy a pedir evaluaciones de clase, porque en el fondo con eso yo los voy a ayudar a ustedes a que tengan esta estructura de que una clase tiene que tener un inicio, un desarrollo, un cierre, y que es importante ir ajustándose a esos tiempos, ¿ya? Entonces, es importante el de clase a clase hoy día, más que como algo administrativo de entregarlo, para que el docente tenga clara su estructura de lo que debe hacer. ¿Alguna otra opinión? Los que trabajan, por ejemplo, en el preuniversitario, ¿cómo lo hacen? Yo estaba pensando sobre eso, profe, en cómo trabajamos, por ejemplo, en el preuniversitario y tenemos que hacer planificaciones clase a clase. Es Ya. lo que se solicitó porque antes se hacía como la planificación anual, pero ahora se pidió clase a clase. Y eso de que es un agobio laboral, aunque uno no trabaja como tal, sí lleva mucho tiempo. Pero igual es necesario poder ir evaluando porque en el momento en que el profesor quiera retroalimentar, por ejemplo, lo que vio en clase, qué materiales utilizó en herramientas, en contenido, porque se ve los momentos de la clase, inicio, desarrollo y el cierre de la clase, permite que uno se pueda orientar mejor. O en el caso de uno como organizar esa parte mucho mejor a estar pensando, uy, ¿qué habré hecho en la primera clase? ¿Habré pasado esta parte del contenido? Entonces creo que igual es importante la planificación clase a clase. Bien, gracias, Catherine. Efectivamente, y yo quiero que eso ustedes distingan. Aquí estamos hablando de la distinción entre que a lo mejor a ustedes obligatoriamente no le van a pedir las planificaciones clase a clase, pero usted, en particular, Diego, Camilo, Valentina, deberían tener su cuaderno con una estructura. A ver, esta semana en el séptimo B voy a hacer al inicio esto, esto y esto. Y con eso, en un futuro, probablemente ya ni siquiera lo requieran porque la misma práctica les va a ir indicando a ustedes los tiempos, los momentos, ¿cierto?, que son importantes abordar en cada momento de la clase. Bien. ¿Alguna consulta, duda, comentario? Pero, profesora, en ese caso, esta planificación clase a clase sería de una forma muy general, como para ir no perdiendo como en los momentos que debemos hacer cada cosa durante la clase. Claro, o sea, es más específica en términos de que usted por cada momento tendría que especificar, por ejemplo, qué va a hacer en el inicio, qué va a hacer en el desarrollo, qué va a hacer en el cierre, pero para usted Diego, no para tener que estarlo entregando en el colegio con tanto detalle. ¿Me entiende? Sí, sí. Por ejemplo, a mí no me piden la planificación clase a clase, pero yo, profesora Cindy, antes de empezar con ustedes, yo tenía mi programación de la clase y yo dije ya, hoy día lo que voy a hacer para inicio y activar conocimientos previos, le voy a preguntar a mis estudiantes qué leyeron del documento que debían traer preparado. Para el desarrollo, yo dije voy a organizar, y por eso hay que verlo desde antes, los recursos, los medios, dije voy a hacer un PPT, en que no voy a volver a copiarlo del documento, sino que voy a utilizar algunas palabras, frases clave, imágenes para ir avanzando. Y eso es lo que estoy presentando.
Y para el cierre tengo mi propuesta también. Y así. Entonces, cuando esta clase yo la estoy dictando por primera vez, antes tenía otro nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que con los años el profesor ya comienza a tener mayor claridad y se le va a hacer más fácil, ¿cierto?, los momentos de cómo ir trabajándolo con sus estudiantes. Bien, seguimos entonces. Voy a retomar la grabación. Recording in Ahí va, progress. con la segunda parte entonces. Bien, entonces, posteriormente, el documento plantea algunas orientaciones que da el Ministerio de Educación respecto al trabajo con las planificaciones. Si alguien pudiese leer los 2 primeros párrafos, por favor. Yo le leo, profe. Gracias. Orientaciones para planificar el aprendizaje. La planificación de las clases es un elemento central en el esfuerzo de promover y garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Permite maximizar el uso del tiempo y definir los procesos y recursos necesarios para lograr los aprendizajes que se deben alcanzar. Los programas de estudio del Ministerio de Educación constituyen una herramienta de apoyo al proceso de planificación. Para estos efectos, han sido elaborados como un material flexible que los docentes pueden adaptar a su realidad en los distintos contextos educativos del país. ¿Sigo? Del país, sí, el próximo. Ya. El principal referente que entrega el programa de estudio para planificar son los objetivos de aprendizaje definidos en las bases curriculares. De manera adicional, el programa apoya la planificación por medio de la propuesta de unidades, de la estimación del tiempo cronológico requerido en cada una y de la sugerencia de indicadores de evaluación y de actividades para desarrollar los aprendizajes. A planificar bien, las... hasta ahí, gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a lo que la compañera leyó, aquí de alguna manera es un resumen de la importancia que tienen las planificaciones respecto a su finalidad, que es promover y garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Y por otra parte, si recuerdan, pusieron atención a lo que leyó la compañera, habla de la importancia que tienen los programas de estudio, que es lo mismo que los programas pedagógicos, como herramienta curricular para apoyar el trabajo de planificación de los profesores. ¿Por qué? Porque en los programas se establece el trabajo por unidades didácticas, se estima el tiempo, se establecen algunas sugerencias tanto de evaluación como de actividades a desarrollar. Eso como introducción que plantea el Mineduc respecto a las planificaciones. Luego, y esto que yo proyecto acá, es respecto a las orientaciones que da el Ministerio para planificar para un curso determinado. Cuando usted entra a trabajar un curso determinado, séptimo, octavo, primero medio, ¿qué es lo que usted debería considerar para trabajar con un curso determinado? Lo primero dice la diversidad de niveles de aprendizaje. Ustedes se van a encontrar en un curso, por ejemplo, con niños con necesidades educativas, que pueden ser transitorias o permanentes, niños que requieran mayores apoyos. De hecho, van educadoras diferenciales al aula también para apoyar el trabajo docente. Y esto usted lo tiene que manejar. Usted cuando entra a un colegio, lo primero, ¿cuántos estudiantes tengo? ¿Cuántos tienen, por ejemplo, discapacidad intelectual? ¿Cuántos son extranjeros? Tiene que hacerse un panorama para determinar cómo esos factores están incidiendo o no en el aprendizaje. Por otra parte, dice acá, tiene que considerar el tiempo real con el que se cuenta a fin de optimizarlo. Una cosa es que usted tenga ciertas horas de trabajo, pero ustedes en un contexto escolar se van a encontrar con que hay actos, con que hay algunas actividades que se tienen que articular con otros profesores, se van a dar cuenta que a lo mejor de ese bloque de clase hay tiempo invertido en llamar la atención de los estudiantes para llevar a cabo las actividades. Entonces eso se va ajustando en la medida que ustedes van en la misma práctica del trabajo. Por otro lado, habla de la importancia de las prácticas pedagógicas satisfactorias, y aquí es la relevancia que les indicaba yo anteriormente con la importancia de realizar un trabajo colaborativo con otros colegas.
Muchas veces en las conversaciones esto nos permite conocer que mi otro colega a lo mejor ha trabajado una estrategia que le ha servido mucho y que ha sido muy positiva en el trabajo del estudiante, o que hay cosas que a lo mejor yo he aplicado y no me sirven y tengo que hacer cosas distintas. ¿Ya? A eso se refiere el tema de las prácticas pedagógicas satisfactorias. Y por otro lado, recursos disponibles, que es lo que ya les planteaba. En la mayoría de los colegios existe el CRA, que es un centro de recursos de aprendizaje. Muchas veces uno va al CRA y se encuentra con material que está sin uso, que a veces el profesor por desconocimiento o porque le da miedo que los estudiantes lo rompan, lo echen a perder, directamente no se usan. El ministerio envía a los colegios muchos recursos y su finalidad es, por supuesto, que se pongan a disposición de los estudiantes. ¿Ya? Así es que ahí es importante que ustedes puedan conocer con qué recursos cuenta cada colegio, porque esto también es variable. ¿Ya? A lo mejor alguien entra a un colegio urbano, alguien a un colegio rural, esos colegios están en diferentes niveles de apoyo ministerial, por lo tanto, según eso, son los recursos también que el ministerio dispone para esos colegios. Bien, seguimos entonces con otras orientaciones que da el Ministerio de Educación para generar una planificación efectiva. Dice acá en el documento, una planificación efectiva involucra una reflexión previa. Eso ustedes no tienen que perderlo de vista, que para generar buenas planificaciones, eso va de la mano con la reflexión que ustedes hagan de aquello. Por ejemplo, lo primero, como docente, tomar conciencia y explicitar los objetivos de aprendizaje que tienen que trabajar. Yo esto se los he dicho de clases anteriores, no es necesario que ustedes se tengan que aprender de memoria los objetivos de aprendizaje de cada curso, pero cuando tengan tiempo, hacer una lectura y con eso tomar conciencia, me manejo en estos objetivos, requiero seguir aprendiendo, ¿qué debo hacer para lograr estos aprendizajes con los estudiantes? Luego, para generar una planificación efectiva, tengo que reconocer qué desempeño de los alumnos demuestran el logro de los aprendizajes. Esto está muy relacionado con la coherencia entre los elementos de la planificación que ustedes generen. Si ustedes determinan a lo largo de una unidad trabajar en equipo entre los estudiantes, que hagan trabajo, por ejemplo, que manipulen, no pueden terminar pidiéndoles una prueba escrita individual para evaluar su desempeño. Tiene que haber una coherencia en aquello. Luego, decidir las modalidades de enseñanza. Yo voy a decidir las modalidades en función de saber qué me ha funcionado bien en el trabajo con los estudiantes, qué he aprendido yo como docente. Ustedes ya tuvieron una asignatura de didáctica, van a tener otra o están teniendo otra en este momento. Aprovechen esas asignaturas porque es donde ustedes van aprendiendo diferentes estrategias para abordar los aprendizajes con sus estudiantes. Y por último, definir evaluaciones formativas y sumativas, que es lo que le decía recién con el punto 2, que ustedes tienen que ser coherentes entre lo que están trabajando a lo largo de un periodo con sus estudiantes con respecto a las maneras en que luego van a evaluar, tanto formativa como sumativamente. Bien, hasta ahí, dudas, consultas, comentarios. No, profe, yo todo claro. Ya. Tampoco. Y la última orientación, que es con lo que habíamos partido también, que el ministerio plantea que las planificaciones propuestas sean en 3 escalas temporales, que es la planificación anual, la planificación de unidad y la planificación clase a clase. Pero, como les digo, son orientaciones y finalmente es el colegio, ¿cierto?, el que decide o determina de qué manera les va a solicitar las planificaciones a ustedes. ¿Ya? Entonces,
me quiero ir a revisar esta propuesta, que es lo que está planteado en la última hoja del documento, y que es, como lo había comentado al comienzo Javiera, como un cuadro, ¿cierto?, de doble entrada, donde se especifica los tipos de planificación y cuáles son sus objetivos y las estrategias sugeridas para abordarlo. Entonces, tengo que Recording stopped. detener la grabación porque tengo que ir a buscar el documento que no lo había descargado yo. Veamos. Con esto estamos terminando entonces la clase antes del break para luego dar las indicaciones de la evaluación. Bien, ¿quién quiere partir con planificación anual y cuáles son sus objetivos y estrategias sugeridas? Yo le ayudo, profe. Gracias. Planificación anual. Objetivo: fijar la organización del año de forma realista y ajustada al tiempo disponible. Estrategias sugeridas. Se lee así, ¿cierto? Hacia abajo. Sí, hacia abajo. Ya. Hacer una lista de los días del año y las horas de clase por semana para estimar el tiempo disponible. Identificar en términos generales el tipo de evaluación que se requerirá para verificar el logro de los aprendizajes. Elaborar una calendarización tentativa de los objetivos de aprendizaje para el año completo, considerando los feriados, los días de prueba y de repaso y la realización de evaluaciones formativas y de retroalimentación. Y por último, ajustar permanentemente la calendarización o las actividades planificadas. Bien, gracias, Catherine. Entonces, como revisó la compañera, cuando el ministerio propone la planificación anual, el objetivo que se busca finalmente es organizar el trabajo del año. Y para eso, en términos generales, es importante verificar, ¿cierto?, a lo largo de todo el año, con las semanas que me va a tocar de clases, cuánto tiempo dispongo, qué feriados me voy a encontrar, qué actividades están programadas en la escuela, porque hay diferentes actividades también que la escuela programa de acuerdo a sus proyectos educativos. Bueno, y ahí aparece entonces esta calendarización genérica. Planificación de unidades. ¿Quién podría seguir revisándolo? En términos de objetivos y estrategias. Yo lo leo, profe. Gracias. Ya. Planificación de la unidad. Objetivo: diseñar con precisión una forma de abordar los objetivos de aprendizaje de una unidad. Estrategia: desarrollar un esquema con los conceptos, las habilidades y las actitudes que deben aprender en la unidad. Y estrategias sugeridas abajo: idear una herramienta de diagnóstico de los conocimientos previos, calendarizar los objetivos de aprendizaje por semana, establecer las actividades de enseñanza que se desarrollarán, generar un sistema de seguimiento de los aprendizajes, especificando los tiempos y un programa de evaluaciones sumativas, formativas y de retroalimentación. Y por último, ajustar el plan continuamente ante los requerimientos de los estudiantes. Bien, gracias. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entonces cuando se generan y se solicitan las planificación por unidad didáctica? Aquí ya su objetivo, ¿cierto?, es definir con mayor precisión los objetivos de aprendizaje a abordar. Acá es importante, ya aparecen, determinar cuáles son las habilidades, los conceptos, las actitudes que se deben trabajar para esa unidad, que aquí no tienen que preocuparse mucho porque esto viene asociado con el objetivo, ustedes revisan los programas y ya viene todo eso declarado. Y se sigue calendarizando, por supuesto, los objetivos de aprendizaje por semana. Y aquí es importante entonces ir haciendo la programación, ¿cierto?, la propuesta de sus evaluaciones, tanto sumativa, formativa, y la posibilidad de ir ajustándolo de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes. A lo largo del año, a pesar de que les pueden haber dado información si tienen un curso nuevo, ustedes al ir conociendo el curso se van a ir dando cuenta de ciertos ajustes o de ciertas propuestas que a lo mejor tenían y que no están funcionando y que es mejor proponer otras. Bien, y por último, la planificación clase a clase, ¿quién lo quiere
revisar, por favor? Ya, profe. Gracias. Planificación de cada clase. Dar una estructura clara a la clase, por ejemplo, en inicio, desarrollo y cierre, para el logro de los objetivos de aprendizaje, coordinando el logro de un aprendizaje con la evaluación. Fase de inicio. Plantear a los estudiantes la meta de la clase, es decir, qué se espera que aprendan y cuál es el sentido de ese aprendizaje. Se debe buscar captar el interés de los alumnos y que visualicen cómo se relaciona lo que aprenderán con lo que ya saben. Fase de desarrollo. En esta etapa, el docente lleva a cabo las actividades o situaciones de aprendizaje contempladas para la clase. Fase de cierre. Este momento puede ser breve, 5 a 10 minutos, pero es central. Se busca que los estudiantes se formen una visión acerca de qué aprendieron y cuál es la utilidad de las estrategias y las experiencias desarrolladas para promover su aprendizaje. Bien, muchas gracias. Si se fijan entonces, cuando planteamos las actividades clase a clase, nos empezamos a dar cuenta que aparece el detalle justamente de los momentos de la clase. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el cierre? ¿Cuáles son las actividades que yo debo ir promoviendo en cada uno de los momentos? ¿Por qué esto es importante? Porque me va a permitir organizar de mejor manera una clase y saber que cuando falten 5 o 10 minutos para terminar, tengo que dejar ese tiempo para, por ejemplo, que toca la fase de cierre, hacer una retroalimentación, pedir una autoevaluación, hacer una síntesis de lo que se ha trabajado. ¿Por qué lo destaco? Porque muchas veces los profesores no llegan hasta el desarrollo y se les acabó la clase y no aplican esta fase que es sumamente importante para evaluar si efectivamente los estudiantes han comprendido lo que se ha trabajado. Bien, vuelvo aquí con ustedes. Entonces, para ir terminando en este bloque, yo como profesora también quiero ir evaluando el cierre y cómo ustedes han ido captando y trabajando en la clase de hoy. Entonces les voy a pedir a Gerald, ¿está por ahí Gerald? Sí, profesor, está acá. Ya, Gerald. Escoja un cierre de clase. ¿Cómo lo quiere escoger para hacerlo? Que sea usted el que hable. A ver, yo como cierre de clase primero haría una pregunta, como por ejemplo, a ver, alguien que me haga un resumen sobre lo que vimos en la última parte de la clase, por ejemplo. Ya, bien, pero ¿se acuerda lo que le dije? Usted hace el cierre, por lo tanto usted tiene que hacer su propio resumen. Si su pregunta es esa, usted lo tiene que contestar. Ok. Sí, si yo veo que hacer el resumen, yo diría, en el comienzo de la clase vimos este contenido. Voy a hacer como un ejemplo sin un tema en específico para no enrollarme tanto. Ya, bien. Entonces, decir, ya, al comienzo de la clase vimos los objetivos. En la segunda parte de la clase establecimos estos criterios para poder entender el contenido y al final se hicieron como pequeñas evaluaciones de los propios alumnos, por ejemplo, haciendo preguntas a ver si es que habían entendido y tratar de dejar la clase cerrada en ese momento. Bien. Y ahora si usted le hiciese una pregunta cortita a alguno de sus compañeros sobre la clase, ¿qué le preguntaría? Pregunta y respuesta corta, no de sí o no nomás, pero que sea algo corto. Ok, a ver, pregunta. Por ejemplo, podría ser, ¿cuál fue el criterio que ayudó a entender esta unidad, por ejemplo, o este contenido? ¿A quién se le quiere hacer? No sé, se la podría preguntar a la Javiera Cortés, por ejemplo.
¿Ya? ¿Está por ahí Javiera Cortés? Aquí estoy. ¿Pero a qué se refiere con criterio? ¿Cuál? Necesito una aclaración a la pregunta. O mejor cambiar el criterio, ¿cuáles fueron los puntos importantes de este contenido? ¿De lo que sería la planificación? Sí. Bueno, los puntos importantes de lo que sería la planificación sería que implica trazar un plan de trabajo para el docente, el cual le permite administrar el tiempo de mejor manera dentro del aula, también ver lo que serían los procesos evaluativos y poder también realizar como una crítica y una reflexión constante de su práctica y ir mejorando para que en el aprendizaje del estudiante sea significativo. Y eso. Profesor. No sé qué dice, está bien, está mal. Está bien. Ya, muy bien. Vamos a tomar aire entonces. Nos encontramos a las 4:15 en punto para dar las indicaciones de la evaluación. Que estén muy bien, nos vemos en un ratito. Bueno, 2 motivos relevantes de todo docente para conocer el currículum nacional. Media plana por lo menos de desarrollo. B. De acuerdo al documento de Gustavo Eduardo Toledo Lara, analice desde su rol docente la relación existente entre currículum y didáctica, media plana por lo menos. En la letra C voy a solicitar que nombren y expliquen 2 aspectos favorables y 2 dificultades que ha generado la implementación de la priorización curricular en Chile. Luego, en la letra D, respecto a los programas de estudio, establezca la relación de ellos, de los programas de estudio, con la planificación curricular. En la letra E, voy a pedir que respecto a las orientaciones del Mineduc para planificar el aprendizaje, nombre y argumente la importancia de uno de los aspectos a considerar para la planificación de clase a un curso determinado. Y por último, les voy a pedir que realicen un organizador gráfico para representar los tipos de planificación según tiempo invertido y sus principales características. ¿Ya? Esas son las 6 preguntas que deben desarrollar. Acá yo les incorporo al tiro la pauta con la que los voy a evaluar. Por ejemplo, el máximo para cada indicador es de 8 puntos, por eso la evaluación suma 64 puntos. Primer indicador, voy a evaluar con puntaje máximo que argumenten con sus propias palabras 2 motivos relevantes del docente para conocer el currículum nacional. Otro indicador a evaluar es que analicen desde el rol docente la relación existente entre currículum y didáctica. Luego, que expliquen aspectos favorables y dificultades generados en la implementación de la priorización curricular. Luego voy a solicitar como indicador con un máximo de 8 puntos cuando establezcan adecuadamente la relación entre programa pedagógico y planificación. Acá hay 2 puntos que están relacionados con el organizador gráfico. Por una parte, que presenten un organizador que facilite la comprensión de su contenido, visualizándose conceptos claves y de manera coherente. Y por otro lado, que dicho organizador otorgue información relevante y distintiva de cada tipo de planificación según el tiempo invertido. Y además voy a evaluar que su trabajo presente correcta redacción y ortografía. Ahí suma entonces, teniendo el máximo puntaje de 8 puntos cada indicador, 64 puntos la prueba. Y ahí están los criterios de valoración, 0 puntos cuando está totalmente errónea su respuesta o no la responden. Luego 2 puntos cuando está de manera insuficiente, 4 puntos suficientes, 6 puntos cuando está buena y 8 puntos cuando se manifiesta muy bueno en relación a la información solicitada. Entonces, cada grupo descarga esto y a partir de la siguiente página, dice acá, desarrollo, trabaje a partir de la siguiente página. Una persona que quede a cargo para enviarme entonces la evaluación desarrollada. ¿Dudas?
Yo, profe. ¿Ya? En las preguntas C, D, E y F, como no tienen como un indicador como las dos primeras, no hay como mínimo de palabras ni nada de eso. Claro, no. Por ejemplo, la F la descartamos también porque es un organizador. Ahí usted ve cómo lo distribuye en su hoja, ¿cierto? Cómo es la bajada que hace de información. Y el punto C, D, E no tiene margen, pero por supuesto 2, 3 líneas no podría ser para lo que deben desarrollar y tampoco que se extienda más de una plana en las preguntas. Oh, ¿Sí? ok, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Cuéntenme. cuando nosotros respondemos, por ejemplo, dice nombre y argumento, se supone que tenemos que elaborar respuestas en conjunto. Nosotros consideramos que hablamos así. Claro, se supone que ustedes como equipo verán cómo trabajan en términos de a dos personas hacerse cargo de una pregunta, luego unir información y compararla, pero para efectos del envío, ustedes acuerdan ciertos motivos relevantes, entonces no es que respondan en primera persona, se supone que es en equipo. Ya, profe. ¿Alguna otra consulta? Profesora, una pregunta. ¿Usted podría mencionar de nuevo los grupos, por favor? Los grupos los tengo, son los mismos que ustedes me dieron. Escribí solo el nombre de cada, sin apellido. Un grupo, Valentina, Javiera, Benjamín, Diego. Otro grupo, Javiera, Eliezer, Camila, Nicolette. Otro grupo, Gerald, Valeria, Kelmi, Constanza. Otro grupo, Alexis, Catherine, Carla, Valeria y Bastián. Ahí están los de biología. Y de química, o sea, Alejandra y Camila los tengo justo en el medio. No sé si eran de biología o química ellas. Luego, Noemí, Belén, George. ¿Cómo? Ah, de biología. Son de biología. Ya. Y los de química, Noemí, Belén, Jordan. Cintia, no, Cristian, Yasmín, Estrella. Otro grupo, Claudio, Krishna. Y otro grupo, Miguel, Francisca, Jenny, Jorge. Esos son los grupos. Profesora, una duda. ¿A qué se ya. refiere con organizador gráfico? ¿Como mapa conceptual? Un organizador gráfico, claro. El mapa conceptual es un tipo de organizador gráfico. Un organizador gráfico puede ser un mapa conceptual, puede ser una línea de tiempo, puede ser hay varias maneras de organizar la información. Un mapa de ideas. El mapa que usted plantea es un tipo de organizador, ¿ya? Organizador gráfico es otorgar información visible a través de esquemas, usando flechas, eso es un organizador. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien, les recuerdo entonces, yo voy a estar ahora un rato más, así es que voy a silenciar obviamente el micrófono y apagar la cámara, pero ahí cualquier cosa me hablan, se pueden salir, después se vuelven a incorporar si alguien tiene alguna consulta.